Bendito sea el Señor. Le damos gracias a Dios, como decía Eduvina, por estos días de lluvia que le están siendo de bendición a la presa. Amén. Primero tiene que mojarse bien la tierra para que el manto freático esté, entonces ya pueda recibir. Pero es bueno que empecemos el año con lluvia. ¿Eh? El año pasado también fue un año de lluvia. Algo raro para Las Vegas está pasando, ¿no? Y el año está empezando con lluvia. En lo que va de enero, miraba las noticias ayer y algo que nos llenaba de gozo, ¿no? Viene agua. Viene agua para nosotros, para el desierto. Bendito sea el Señor. Así puedo arreglar mis plantitas 3 veces a la semana. Bendito sea el Señor. Sí, este año yo le contaba a la familia que los árboles de fruta ya están más florecidos que años anteriores. Así que ha habido agua. Ha habido agua. Bendito sea Dios. Hasta las plantas de al frente tienen ya flores que van a echar ciruelas. Bendito sea Dios, sí. Que yo pensaba que eran plantas machos. A veces que le dicen plantas machos, ¿no? Bendito sea Dios. Bueno, hay algo que es un pesar. Me imagino que el primer pesar lo tiene el Señor y el otro pesar lo tienen los pastores y así después los ancianos, los más llenos. Y este pesar es que dentro de la iglesia hay muchos cristianos, pero hay pocos nacidos de nuevo. Por eso digo que el primero que le duele es al Señor. Una cosa es ir a la iglesia, una cosa es decir que eres cristiano y una cosa es que hayas nacido de nuevo. Si este año queremos que se haga rema en nuestra vida la visión profética, valga la redundancia, del ministerio, que es traer lo sobrenatural a la existencia. Si queremos que eso funcione, tenemos que ir trabajando en las áreas que debemos perfeccionar. Y una de esas es el vivir espiritualmente, el nacer espiritualmente. Y desgraciadamente vuelvo a decir que dentro de la iglesia hay muchas personas, hay muchos hermanos, pero que no han nacido de nuevo. Entonces, mirando ya parado en esta plataforma de la visión de la iglesia, como ya le dije, todo el mes de enero, la visión va a ser, y parte de febrero, hasta que el Espíritu Santo nos vaya diciendo las características o cualidades que tenemos que ir perfeccionando para que lo sobrenatural venga a la existencia en cada uno de nosotros. Ya le digo que en el plano, no solamente en el plano espiritual o ministerial aquí en la iglesia, porque cada hombre de Dios redimido por la sangre y nacido de nuevo tiene que saber que tiene una misión en la iglesia, que tiene una misión en Jesucristo, que es lo primero que tiene que hacer. Por eso empiezo por el ministerio y luego en tu vida familiar, personal, profesional. Es decir, en la casa también, en la familia también y en tu trabajo, en tus funciones profesionales, con la sociedad. Pero primero la ministerial, ¿para qué soy bueno o para qué soy buena? ¿Con qué misión el Señor me trajo? Porque lo primero que soy es que soy del cielo, soy un espíritu. Sí, amén. Lo primero. Y vine aquí no a vivir ni a comer. Sí. Yo soy que me dejo en el vaso. A todos, desde que me subo, me reparto todas las tarjetas.
bien. Dice, bueno, y usted es vendedor. No, le estoy repartiendo tarjetas para que vaya a mi iglesia. Muy bien. Porque la gente piensa que soy vendedora. Varios me han preguntado. Muy bien. Muy bien. Usted sí. Yo ya estaba lleno. Cuando no sabía. Cuando se te estén acabando, me avisa Sí, para darte más. Entonces, lo primero es la misión. Pero todo eso lo da cuando ha habido un nuevo nacimiento. Yo hacía unas notas que no están en la hojita. ¿Y por qué dice nuevo nacimiento? ¿Por qué? ¿O para qué? Bueno, Génesis capítulo 2, 16 y 17. Haciendo un poco de introducción, para entrar en materia. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, dice, y mandó, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí vemos a Dios, los planes de Dios y mandando a Dios. El Señor le dijo que el día que comieran, ciertamente morirán. Ustedes conocen la historia que Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron y siguieron vivos. Pero, ¿de qué muerte estaba hablando el Señor ahí? Era una muerte espiritual, una separación de Él, una ruptura de su comunión. Bendito sea Cristo. Además que se le cortaron los días al hombre que era eterno. Veamos el 3, el capítulo, ahí mismo de Génesis, capítulo 3, versículo 11. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé, que no comieses. Entonces, la variante de donde no sé de dónde salió, libre albedrío, la variante esa debajo de la manga, para no decirle desobedecer, obedecer, porque Dios no le dio opciones. Dios le dijo, te mando, te mandé. Entonces, cuando te dan una orden, ¿se obedece o se desobedece? ¿Y por qué Dios no le quitó la oportunidad al hombre de que nada más que fuera una vez? Porque Dios quiere que tú te acerques a Él por agradecimiento, por amor. Por eso te dice lo que tú tienes que hacer. No, pero el libre albedrío que se metió el diablo. No es que tú tienes libre albedrío. Lo que dicen esa palabra es porque no tienen conocimiento del mundo espiritual. Ustedes vieron quién fue que se metió y que le hizo hacer lo contrario. Fue la decisión de él. Fue el libre albedrío el poder para decidir. No, que se metió otro que es el enemigo de Dios y le dijo lo otro. Y ellos le hicieron caso al otro. No es que tú tienes poder de decisión ni nada. Te lo hiciste caso al diablo.
Entraron en escena dos personajes. Vino Dios y te dijo, no comas de ese árbol. Y vino el otro y le dijo, ¿quién te dijo que Dios lo que se quiere que tú seas como él? Me casó a mí, muchacha. ¿Están entendiendo? Pero cuando tú tienes conocimiento del mundo espiritual, como yo sé que la iglesia esta tiene, sabe que no hay esa palabra que es o obedeces a Dios o obedeces al diablo. No hay una tercera oportunidad. Obedeces a Dios, obedeces al diablo. Si tú eres un papá y una mamá que le estás hablando a un hijo o una hija, le estás hablando de Dios y le estás hablando a Dios y le estás hablando de Dios y le estás diciendo las cosas de Dios y no quieren, es porque le están haciendo caso al diablo. Y tu palabra de Dios la están obviando. Ahora tú no puedes incomodarte. Tú sabes contra quién es tu lucha entonces. Afila tu espada y ataca al diablo. No a tus hijos. Porque no tenemos lucha contra hijo e hija. Tenemos lucha contra Satanás. Entonces ya tú sabes bien quién es el que la está atormentando. No es ella, ni él, el muchacho. El diablo que le está ministrando y que le está ganando la pelea, le está ganando la mente. Entonces tu pelea contra quién es? Contra el diablo. Ahí no vimos una tercera gente metida. Ahí no vimos nada. Él le tentó con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y con la vanagloria de la vida. Él lo tentó con esas tres cosas. Es buena para comer, se ve de buen gusto, voy a tener sabiduría. El orgullo. Las tres cosas, pero que parece la carne, los ojos, pero ¿quién era que estaba atrás? Diablo. Satanás. Bendito sea el Señor. Mírense así. Miren lo que le dijo en el mismo Génesis 3:5. Miren lo que le dijo en el Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Ahí estaban ciegos. Ahí estaban ciegos. ¿Y por qué Satanás dijo que serán abiertos vuestros ojos? Porque Dios dice que los ojos de Dios están sobre todas las cosas. Aleluya. Que hasta sus trampas Él las ve. Hasta las trampas del diablo Jesús las ve. Lo que están haciendo ahora mismo en los cultos Jesús lo ve. Los brujos, los santeros que te están haciendo brujería ahora, que están metiendo espinas, que te están metiendo clavos, que te están poniendo en caldero. Eso no pasa desapercibido a los ojos de Dios. Y esa es la confianza que tenemos, que Él ve eso y nos guarda. Sí, que te pueden tener ahora en cualquier cardero, en el de Cuba, en el de México, en el que le dé la gana. Que tu Dios lo ve. Lo que te puedan estar haciendo, tu Dios lo ve. Entonces le dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y miren qué dice en el 7. Miren lo que dice en el 7. Qué pena. Qué pena. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces vieron la inocencia espiritual, vieron a un ser espiritual andando con su esposa al lado en santidad, hecho por un Dios santo. En cuanto se le abren los ojos, ya se le viene la concupiscencia, la lujuria, la lascivia. Se dio cuenta. Entonces fue cuando se inventó aquello de... Entonces fue que se viró así y dijo, Eva, oye, antes no existía eso, estaba al lado de ella y no pasaba nada. Era un pedazo de gente como él. Creada por Dios en santidad. Están mirando que desde que el hombre desobedece, el hombre muere primero, muere espiritual
muere espiritualmente. Y al morir espiritualmente se le abren los ojos del mundo carnal. Y entonces empieza a vivir por la carne, por la desobediencia y el pecado. Por eso decía que es una lástima que mucha iglesia no haya nacido de nuevo. Cuando tú ves obras de la carne, pleitos, disensiones, chismes, peleas, pleitos, celos, envidias, deseos de la carne, satisfacer los deseos de la carne dentro de la misma iglesia, esa hermano o ese hermano demuestran que están yendo a la iglesia, se están congregando en una iglesia, pero no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Es una lástima. El tema se llama nacer de nuevo. ¿Para qué? ¿Sí o no? Entonces quería no empezar en Juan capítulo 3, versículo 9, sino quería empezar en Juan 3, 5. 5, 6. Y voy a leer hasta el 13. Ya es el tema. Nacer de nuevo, ¿para qué? Vamos, Juan 3, capítulo 3, versículo 5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dos nacimientos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu. ¿Quiere pararme aquí un momentico? Agua. Ahí están hablando de un nacimiento natural. Recuérdense que todos los niños vienen en una bolsa de agua que se llama líquido amniótico. Y el niño, incluso hay partos que se están practicando, partos que se practican en piscinas térmicas, donde la mujer puja al bebé en el agua y él sale nadando. No se ahoga. ¿Por qué? Porque él viene de un medio acuoso. Él viene de un medio acuoso y paren en el agua, y lo hemos visto en los rusos tienen muchos videos de esto. Después le cortan el hilo umbilical y lo sacan, que respira, le dan su nalgadita y se abren los pulmones. Pero mientras tanto, son como anfibios. Entonces él le dijo, hay que nacer del agua, pero fíjense, y del espíritu, pero después dice, lo que es nacido de la carne, está hablando del nacimiento carnal, es carne, y está hablando del espiritual. Entonces hay mucha iglesia que nada más que está en un nacimiento. ¿Y por qué? Vamos a seguir. ¿Y por qué Jesús le dice ahora, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué Jesús le habla de nacer de nuevo? O un renacimiento. Jesús le está diciendo que no solamente tiene que nacer del agua, en ese caso, porque todos salieron así, salvo Adán y Eva, que fueron formados del fango, del lodo, del polvo. Pero es que el hombre, su naturaleza es espiritual. El hombre es un espíritu. Entonces es necesario nacer de nuevo, volver al plan original, al plan espiritual. Al plan espiritual es necesario nacer de nuevo. Y se lo estaba hablando con un hombre que iba a la iglesia, era un líder de la iglesia. Así que si hay algún líder por ahí que me está mirando, y su denominación no tiene la perfección espiritual,
el Señor te dice, os es necesario nacer de nuevo. Porque Nicodemo era un sacerdote. Amén. No era cualquier cosa. Voy a seguir leyendo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Está mirando la dimensión espiritual. Es como el viento. No que te oye aquí, mañana ya. Como el viento, una dimensión espiritual. Un viento recio. Shh. Respondió Nicodemo y le dijo, en el 9, dice, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres cristiano? ¿Cuántas veces te has leído la Biblia? ¿Tú cómo tú lees la Biblia? Para prestarte mis lentes espirituales para que la puedas entender, Nicodemo. Nicodemo, tú estás como Adán y Eva. ¿Sabe cómo le dijo Adán y Eva? Cuando leímos en el 3:11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó a no creer en las cosas espirituales? ¿Qué clase tú estás oyendo? ¿A qué maestro tú estás oyendo? Que no cree en el Espíritu Santo, ni en los dones del Espíritu Santo, ni en el mover del Espíritu Santo, ni en el avivamiento del Espíritu Santo. ¿Quién te enseñó? Y como Pablo decía, también que ibais, ¿quién os estorbó? ¿Sí o no? Sí, amén. Sigo hablando con él. De cierto, el 11, 3:11. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Es decir, que si tú sabes algo, háblalo. Cuando tú conoces algo, dilo. Háblalo más para adelante. No te quedes callada, Esther. No te quedes callada, Esther. Lo que ya aprendiste, Esther, suéltalo, Esther. Dilo, Esther. Di lo que conoces. Así le dijo. Y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es decir, que mientras tú estás en la carne, tú no vas a ver 3 hombres montados en un burro, no lo vas a ver. 3 en un burro, tú no ves. Entonces, si tú aquí no ves 3 en un burro, cuando yo te empiezo a hablar del reino de Dios, de las leyes del reino de Dios, cómo funciona el reino de Dios, la dimensión espiritual, longitud, anchura, profundidad y altura, las 4 dimensiones del espíritu, ¿cómo lo vas a ver? Cuando te empiezo a hablar de esto, de ángeles. Va a decir, esa iglesia tanto loco. Pero tú tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, para que puedas entender las cosas que te voy a contar celestiales. Ay, pastor, por eso es que ahora acabo de entender que el familiar mío, que le trato de hablar las cosas celestiales, no le entiende. Dice que estamos todos zumbados allí. Claro, porque está en la carne. Sí. ¿Cómo van a entender las celestiales en un plano carnal? Ahora que tú no le empiezas a hablar de los demonios, ni cómo operan los orichas, y que si los gajazos que te tiene que dar, y que si tiene que hacer un amuletico, enseguida tú ves así, tin, terrin, tan, tin, cuéntame.
Todo eso sí le gusta, es algo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque hay un vacío espiritual. El ser humano es un ser espiritual. Y si ese vacío no lo llena con Dios, lo va a llenar el diablo. No hay tres. Vuelvo a decir, no hay tres. Hay dos. O Dios o el diablo. Toda la jugada está ahí. Yo no veo televisión. Bueno, no voy a dar el nombre de la emisora, pero tienen tan acostumbrada a la gente que cada programa que hay, todo tiene que haber horóscopos, adivinaciones, profetizaciones. En México, Sí, todas las revistas tienen. en todos los programas mexicanos, y la gente está atenta a las 2, a las 4, Ajá, a las 8 de están la mañana, pendientes. porque el horóscopo ya va a salir. Sí. Wow. Todo. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Y ese vacío el hombre va a tratar de llenarlo de cualquier manera. Y si no lo llena con las cosas de Dios, lo va a seguir llenando con las cosas del diablo. Acuérdense que Él le abrió los ojos para que vean todas esas cosas. Los signos astrales, que si el zodiaco, que si el otro, que si viene una bruja que te dice que si. Entonces, todas esas cosas. Y tenemos experiencia sobre eso. Por eso decía el Señor que las cosas que hemos visto testificamos. Tenemos experiencia en eso. Hemos visto esos casos. ¿Me entiendes? Bendito sea el Señor. Pero ¿cómo va una persona a entender las cosas que le estamos hablando? ¿Cómo va a entender las lenguas? Cuando ve a alguien hablando en lengua, se queda mirando como diciendo. La agarraría por el pelo y le dijeron, despierta, que eso no es de Dios. Así, porque son capaces de agarrarte por el pelo para decirte que eso no es de Dios. En su dimensión de carne. Porque ¿cómo van a entender las cosas celestiales, que es la lengua? Porque que dice que es un lenguaje celestial. Agua habla misterios con Dios. Lenguas angelicales. ¿Sí o no? Amén. Estamos en nacer de nuevo. Dice el 13. Nadie subió al cielo. Quiero que vean ahí algo gramatical. A ver si Cristian se lo puede traducir. No sé cómo se traduce el inglés en los términos, en los tiempos verbales. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Oiga. Y entonces ahí es donde la pone difícil. En este terminal. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo ahí me puse a estudiar de nuevo lenguas españolas. Eso me hizo a mí ir a estudiar el tiempo verbales. ¿Quién? Sí, está en el cielo. Descendió en el cielo. Descendió en el cielo, pero está en el cielo. Pues yo quiero decirte que tú también eres así. Ese versículo coincide con aquel que dice que estamos sentados juntamente con Cristo en regiones celestiales, sobre todo principado, sobre todo autoridad. Es decir, que en este momento tú estás aquí, pero también estás allá. Esas son cosas celestiales. Pero si tú no entiendes las naturales, ¿cómo vas a entender eso? Por eso cuando te venga un problema, cuando te venga una situación, tú tienes que saber que tú estás en el cielo, gobiernas y riges con Cristo. Y cuando tú dejas machucarte porque tú quieres, pues tú tienes que conocer la verdad para que la verdad te haga libre. Y esta es una verdad más grande que una casa. Tú, el diablo, no puede tocar tu vida porque tú estás ahí arriba. Viene el ataque, viene lo que sea aquí, pero él va a buscar tu plano terrenal. Pero tú tienes que decirle, espera un momento, que el disparo te lo voy a dar en la cabeza, porque yo te voy a tirar de arriba para abajo. ¡Pah! Sí. No pelees con Satanás en su plano. No entres en discusiones carnales, no entres en discusiones en el hogar. No pelees con Satanás en su terreno, que eres especialista.
pelea con Satanás desde el tuyo. Aleluya. Pisa serpiente, pisa escorpiones, pisa serpiente, pisa escorpiones. El Señor lo dijo, te doy autoridad para hollar, para pisar. Tú estás arriba, tú pisas. Amén. Pero eso tú lo entiendes cuando has nacido de nuevo. Y cuando usted no Amén. porque antes no lo entendía. Entonces, ¿qué pasó allá en Adán y Eva? Romanos 5:10. ¿Qué pasó allá con Adán y Eva? Vamos a ver. Ya que entramos en materia ya con Juan y sabemos eso. Romanos, carta del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a la iglesia de Romanos. Romanos, capítulo 5:10. Ahí está. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos Escuchen, por su vida. escuchen. Reconciliados. Reconciliados. ¿Y qué pasó entonces en aquella muerte que nos convertimos en quién? Hijo, en su hijo. En A ver, enemigos. a ver. Cuando el hombre desobedece, se convierte en enemigo de Cristo. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? Te lo digo. Vienes a la iglesia, te sientas todos los días en la iglesia, dice gloria a Dios, aleluya. Te viste como un cristiano, te pinta como un sepulcro blanqueado, lleno de filatelia. Pero tú sabes bien lo que tú eres, Nicodemo. Un enemigo mío. Porque para conocer a Cristo, la dimensión de Cristo y el poder regenerador de Cristo, hay que nacer de nuevo. Las personas que no nacen de nuevo van para atrás y van para adelante. Es un cachumbambé, es un de esto, es un tibiritábara. La persona que no ha nacido de nuevo es inconstante. No ha nacido de nuevo, no ha tenido un encuentro con el Dios real y ese encuentro lo ha hecho nacer de nuevo, transformado. Bendito sea el Señor. Esa persona conoce a Cristo, viene a la iglesia, pero su vida interior no ha nacido de nuevo. Por eso, si tú te pones a escudriñarlo, es un desobediente o una desobediente. Como no ha nacido de nuevo, porque el hombre que teme a Dios se cuida y obedece en todo. En la iglesia, en el matrimonio, en la salud, en la finanza. Un hombre que ha nacido de nuevo es un hombre obediente en todo. En todo. Pero cuando tú ves una característica de un ser que a veces hay un área donde no obedece, tú dices, este varón necesita nacer de nuevo. El Señor le dijo a Pedro, lo único que tiene que no te falte la fe, porque Satanás viene a zarandearte. Pero bueno, la fe dice mucho. Por fe sabemos que lo espiritual es primero y lo material. Eso es lo que dice Hebreos 11:3. Por fe sabemos que el mundo fue constituido por la palabra de Dios. Así que lo espiritual hizo, es decir, lo que no se ve, hizo lo que se ve. Pero eso es por fe. Entonces, Pedro, usa la fe. Cuando venga el diablo, descúbrelo y rájalo. Porque tú tienes autoridad para hollar serpientes y escorpiones, Pedro. Tú tienes autoridad, Pedro, que te la di. Si no, ve a Lucas 10:19, que lo comisiona, le digo, te doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¡Pedro! Cuando venga el diablo, písalo. Porque va a venir el ataque. Pero el hombre espiritual sabe cómo tiene que bandear esa historia.
y ser un hombre obediente. Hombre que Dios le ha dado revelación. Bueno, le voy a decir, hombre que Dios le ha dado revelación en la finanza. Y tú puedes oír consejos de hombres de Dios que tienen un conocimiento tremendo a la finanza. Hombre que Dios le ha dado conocimiento en la salud, que no tiene que ver nada con los médicos que viven de tu enfermedad, ni de la farmacéutica que viven de tu dinero. Hombre que Dios le ha dado revelación y le dicen, de todo árbol que está en el jardín puedes comer, así que come bastante hierba y frutas y verduras. ¿Entiende? Entonces, cuando ha habido hombres que Dios le ha dado sabiduría en diferentes órdenes y que tú tienes que oírlo. Bendito sea el Señor, gracias a Dios. Y en base a esos hombres, obedece. Empieza a cuidarte. Regenera tu cuerpo. Resetéalo a los cero y vuelve a activarlo. Ve a tu programa a los cero y vuelve a reunificar. Empieza de nuevo por cero. Lechita, hierbita. Y así tu vida. Empieza a regenerar tu organismo. Y todos los medicamentos tienen que, mira, ir echando. Tienen que irse. De mi mamá no va al hospital. Ella me dice, hija, con pura hierba se cura. Eso es real. Eso es real. Mientras más. Sí. Por lo menos aplica un principio. No hay pelucito, pero no hay equila. Hay un principio que va a la tierra de donde salió el hombre. Sencillo. Sencillo. Bendito sea el Señor. Entonces, el hombre estaba roto. ¿Y qué ocurre cuando el hombre nace de nuevo? Cuando Cristo va a la cruz, cuando Cristo nos restaura. Filipenses 4:7. Miren lo que dice el Espíritu de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya no hay preocupación. Ya tu corazón está escondido en Cristo. Ya te restauró el Señor. Amén. Amén. Entonces, como tengo algunos versículos importantes, quiero que saquen la hojita. Quiero que saquen la hojita. Esta hojita es importante. Léanla en casa con calma, vuelvan a leer. Tiene que ver con el nuevo nacimiento y este año traer lo sobrenatural a la existencia. ¿Tú lo pudiste hacer en inglés, Walter? Uno, en inglés. Dice, desde la transgresión, ya estoy en la hojita. Desde la transgresión original de Adán y Eva en Génesis, que ya lo vimos, toda la humanidad ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Es decir, que ahora mismo los niños que están naciendo, por eso es que los niños no se bautizan. Los niños se presentan al Señor y en la presentación al Señor, la presentación es un compromiso que hacen los padres de guiar a los niños en el camino. Es decir, que ahora mismo Jackie está siendo abuela de nuevo. Pero ese niño nace con una naturaleza pecaminosa. Entonces, aunque nazca en un hogar cristiano, los padres se comprometen en guiarlo, instruirlo en las enseñanzas del Señor, vivir una vida piadosa, amando a Dios, amando al prójimo, amando a los familiares. Entonces, ese bebé va creciendo con un amor hacia Jesús, con un temor a Dios. Me acuerdo que antes se aplicaba mucho. Los viejitos nos enseñaban. Óigame, tú estabas comiendo un pedacito de pan y ya se te acababa de comerlo. Y tú lo ibas a tirar porque estaba lleno y te decían no. Y cuando ya no puedes más, que estaba por ahí, te decían dale un besito. Le daba un besito y decía perdóname, Señor.
daba un besito me enseñaron los viejos. Y estaba ya que no sabía que existían Horle en los Estados Unidos. Estaba en una isla del Caribe. No sabía que existía Horle, que no tenían ese pedacito de pan. Pero ya me habían enseñado el temor de Dios. Los principios aquellos que estaban basados en nuestra cultura eran cristianos. El darle el asiento al anciano. El ayudar a una anciana a cruzar la calle. El ayudarla a subir en un autobús o en un camión. Que cuando usted es una embarazada, tú te tienes que parar y darle el asiento. Eso ya no existe. Eso es una enseñanza que por eso decía que la década nuestra tiende a desaparecer. Los padres. Por eso es que se presentan los niños, no se bautizan. Porque el bautismo es un compromiso. Yo me llevaba una viejita a la iglesia para que diera la misa. Sí, porque tienen bases piadosas. Hay bases piadosas, pues eso fue lo que nos enseñaron. ¿Me entiende? Bendito sea Cristo. Entonces, vuelvo. Toda la humanidad ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Y nuestro pecado crea un abismo que nos separa de nuestro Dios santo y perfecto. Hay un abismo. Para poder estar en comunión con Él, tenemos que nacer de nuevo, recibir una nueva naturaleza, nuevo espíritu y un destino eterno. Génesis capítulo 3, 22, del 22 al 24. Está en la hojita. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y come y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir que un hombre pecaminoso no puede vivir eternamente en la paz y en la tranquilidad. Entonces le dijo que no coman también del árbol de la vida y entonces eternamente sean pecadores. No sé si me están entendiendo. Ya ahora el hombre ya sabe bien y el mal. Ya desobedeció. Ahora que no sea eternamente así desobediente. Por eso es que Dios lo saca del árbol de la vida eterna. Porque Él estaba dejando una oportunidad para Él venir y hacer el trabajo vicario. Que ya le voy a explicar después todo eso. Amén. Amén. El renacimiento, aquí está la palabra. El renacimiento espiritual es una obra milagrosa del Espíritu Santo. Es decir, que es el Espíritu Santo que trata con el corazón del hombre para que el hombre vuelva a nacer. Es decir, que toda persona que está en la iglesia sí está siendo tocada por el Espíritu Santo para volver lo que se oponen. ¿Por qué? Porque hay un diablo que le está haciendo la guerra. Entonces, en una misma persona hay un ataque allí. El Espíritu Santo, para traerlo a conectarse con Él, para conocer las cosas celestiales, la vida verdaderamente del reino de Dios y su plenitud y el conocimiento real de la palabra de Dios y las ventajas de ser un hombre de Dios, como dice, y el tesoro que es el reino de Dios, que es todo bendición. El reino de Dios es ganar, ganar. El reino de Dios es ganar, ganar. Todo es ganar, ganar. Entonces, por eso es que el Señor en la parábola aquella le contaba a Cristian los otros días que vendió todo y compró aquel lugar, el reino de Dios. Lo vendió. Todo lo que tenía, su manera de pensar, su viejo hombre, su vieja naturaleza pecaminosa, su sabiduría del mundo. Lo vendió todo y fue allí y compró ese terreno, que es el reino de Dios. Un mundo espiritual, con leyes espirituales, más poderosas que las leyes naturales. Amén. O si no, recuérdense de Pedro caminando sobre las aguas.
¿Dónde estaban las leyes naturales ahí? Las leyes espirituales son superiores en un hombre de Dios. Y no hemos llegado todavía al principio de la transubstanciación. La iglesia todavía no, pero como esto son cosas celestiales, yo sí me voy a atrever a hablárselas. Las cosas la transubstanciación. ¿Qué es lo que es eso, pastor? ¿Se acuerdan que Jesús entró donde estaban ellos, por la pared? Oh, sí. Y le dijo, metan sus manos aquí. Espérate, explícame eso, pastor. Me voy a poner el cinturón del carro. Para el frenazo no me vaya a sacar por el cristal. Pasó por la pared Sí. y fue directivo a tomar y le dijo, mete tu mano aquí. Todavía parece como... Era 100% carne y era 100% espíritu que podía violar la ley de pasar por la pared. Estoy hablando locura. Pero es lo que... Como oía a alguien que decía, el problema es que somos muy cuerdos. Somos muy raciociniadores, razonamos mucho. Sí. Para todo buscamos un razonamiento. Pero Jesús estaba ahí y pasó por la pared. Pero todavía tenía los huecos de la mano. Y también comió. Y comió. Por eso le estoy diciendo que esto no es para carnales. Esto no es para carnales. Ni para los que están descarriados 115 veces, no. Los que están descarriados 115 veces, esto no le entra. No. Amén. Amén. Dice, Él no se limita a arreglar nuestra vieja naturaleza. Él no arregla lo viejo, sino que hace una transformación radical, creando un espíritu, una nueva vida en nosotros. Por ejemplo, quiero que vayan a Éxodo capítulo 2, versículo 11 y 12. Éxodo capítulo 2, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 2, 11. ¿Están aquí? Amén. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus obras, en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés. ¿Qué hizo? Asesinó. Moisés era un asesino con alevosía, escondió el cuerpo. Vamos a ir a este Moisés nacido de nuevo, transformado por el Espíritu Santo, en Números capítulo 12, versículo 3. Miren, para que usted vea lo que ocurre en un asesino y te sintoniza con la enseñanza que estamos dando. Números capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, para que todos los hombres, Más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Ya vieron? Amén. ¿Qué es lo que era un? No, primero, ¿qué es lo? Un asesino. Un asesino. Primero. Y después dice que Muy manso. no solamente manso, más que todos los mansos. ¿Quién hizo esa obra? Entonces nadie me puede decir árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. El Espíritu Santo, cuando tú naces de nuevo, te endereza, te vira al revés, te hace una persona nueva, una nueva criatura. Sí, porque casi como Moisés, casi como Moisés era yo.
A lo mejor no te daba una puñalada, pero te daba una brujería que te mataba al otro día. Es lo mismo. Y mira dónde lo tiene Dios ahí. Te metía conmigo y te hacía así. Ya te la buscaste. Como era así, Dios decía, prepárate. Prepárate. Lo que te viene. ¿Están entendiendo? ¿Vieron un ejemplo de una persona activada espiritualmente con una nueva vida? Eso lo hace Dios si lo hizo con Moisés. No quiere decir que no comete errores, porque todo el mundo sabe que un día se incomodó cuando bajó de la montaña, pero le dio una ira santa cuando vio que el pueblo estaba adorando a Baal, que habían hecho un becerro de oro. El que venía con su resplandor, que no se podía medir de frente, que había que ponerle un trapo, porque la presencia de Dios era tan grande en su vida que brillaba. Y le dio una ira vikinga y rompió las tablas. No quiere decir que no te dé una ira santa. El Señor sacó el cinto. Airaos, pero no pequéis. Cuidado cómo abre tu boca, cuidado con lo que te dice, pero te puedes poner bravo y incomodarte. Dice, te reprendo. En nombre de Jesús. Es una ira, te reprendo, diablo. No lo puedes decir a tu esposo. Enciérrate en el baño. Abre la ducha. Y cuando estés bien ahí, bajo la ducha, di, ¡te reprendo, nada más! Oye, ¿qué pasa? La ducha, se me cayó jabón. Tú inventas, pero tú sigues fajada ahí con el diablo. Sí, mujeres estratégicas tienen que usar su técnica cuando tienen marido impío en la casa que no creen en Dios. No, eso no quiere decir que no tenga tu cuarto de guerra. ¿Cuándo? El baño, tu ducha, cuando te está dando tu shower. Shh. Ahí, cuando estás friendo pollo, shh, te maldito Satanás en el nombre de Jesús. Y el pollo, y tú, fuera, diablo, ta. Inventa, tú inventa. Pero lo que no puede parar tu boca, pelea tu mundo espiritual. El Señor le dijo en un momento determinado, háblale a la roca, no le golpee, pero ya es una etapa de transición que tiene que recibir un hombre de Dios. El hombre de Dios tiene que ir como la luz de la aurora, no detenerse. El hombre de Dios va en perfeccionamiento. Somos perfeccionados. Vamos de triunfo en triunfo. Entonces ya hubo un momento donde Dios le decía, Moisés, hasta aquí eras perfecto. Vamos a otra dimensión espiritual. Háblale, profetízale a la roca. Y entonces se incomodó y le pegó. Se le pegó. Pero ese mismo Moisés que era manso. Le quiero decir que un nuevo nacimiento no significa que nosotros andemos con un arito. Me voy para la montaña. No tengo pecado, beber del nu. Cuidado. Que muchas falsas doctrinas están haciendo eso por ahí. Dice, como resultado, 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? Segunda carta a los Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, entonces, nueva criatura. Fui al diccionario. Dice, persona de muy poca edad que tiene propiedades y actitudes similares a la de un niño. Esa. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces fui a buscar la palabra criatura, porque la iglesia puede decir, bueno, yo no entiendo, lo repito. Y lo repito, y la mayoría se saben eso de memoria, ¿sí o no? Pero se han puesto a buscar qué es lo que significa criatura. Persona con características similares a la de un niño. Por eso dijo, sin contradicción ninguna que tiene la Biblia, que si no eres como un, no vas a ir para. Es decir, que hay que nacer, hay que ser nueva para llegar al cielo. Hay pastores, eso me la pone difícil. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo de aquellos que están en la iglesia sentados que no han nacido de nuevo?
yo se la voy a dejar ahí. Pero el nuevo nacimiento es el conocimiento espiritual, es la verdadera conversión y es lo que te da temor de Dios y empieza a vivir una vida espiritual. Personas que son nacidas de nuevo son personas que tú las notas que son nacidas de nuevo. Tú les ves que chorrean que nacieron de nuevo. El pastor sabe cuando hay un nuevo nacimiento. Desde un anciano hasta un joven. Cuando ve la búsqueda, cuando ve la entrega, cuando ve el morir a la carne constantemente, cuando ve el deseo de aprender, cuando ve la dedicación por ser mejor para Dios, mejor parecerse más a Dios, ahí hay un nuevo nacimiento. Hay un nuevo nacimiento. Tú notas el deseo de ser como Dios. En devoción, en entrega, en poner a Dios en primer lugar, ahí hay un nuevo nacimiento. Una persona que tú le hablas y todo, y nada más que te habla de Dios y de cómo dice la palabra y cómo dice el Espíritu Santo, ahí hay un nuevo nacimiento. Hay una persona que nació de nuevo. Por eso estamos aquí para aprender lo que queremos. Por eso esto es una iglesia, por eso estoy dando los mensajes estos a principios de año. Si queremos traer lo sobrenatural a lo natural, lo imposible a lo posible, si queremos traer el cielo a la tierra, tenemos que aprender que hay que nacer de nuevo. Nicodemo se lo dijo Jesús. Nicodemo y Nicodema, hay que nacer de nuevo. Nicodema, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo que ¿Cómo que no? No, hoy están aquí los Pedros. Y me gozo por eso. Qué buena esa tarde, Dubina. Hoy no vinieron, está muy bonito. Como resultado, los creyentes nacidos de nuevo pueden adorar, alabar, servir a Dios, al Dios vivo con amor genuino y devoción a Él. Tú sientes, como dice Juan, está en el documento 15, 5 y 6. Juan 15, 5 y 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen los que echan en el fuego y arden. Eso está para un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Cuando alguien muere, hay que hacer un minuto de silencio, ¿sí o no? Fuera de mí, nada, de nuevo, fuera de mí, nada podéis hacer. Nada. Dios bendiga el llamado que tienen muchos pastores de predicar el evangelio, las buenas nuevas. Pero hay que ponerle el apellido. Y es las buenas nuevas del reino de Dios. Tú puedes predicar el evangelio o puedes ser lleno del Espíritu Santo, o puedes ser una iglesia donde tengas un mover espiritual, pero que desconozca tu dimensión espiritual. Una iglesia donde tú recibas los dones del Espíritu, pero no que vivas en el Espíritu. Es otra cosa. Porque puedes estar en una iglesia donde hay un mover y habla en lengua. Y Shaman, Dará, Masaya, wow. Y estoy lleno. Pero
Hasta ahí la clase. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que eso se llama rudimentos. Los rudimentos del hablar en lengua. Rudimentos. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que eso es la base. No el edificio completo. Y tú vas a la iglesia y tú ves hasta ahí. Pero la locura del reino, la dimensión espiritual, la vida espiritual. Una persona que vive espiritual, llena del Espíritu Santo, dice la Biblia que no da un paso sin que el Espíritu Santo se lo diga el paso que va a dar. Pero las personas viven y reciben los dones del Espíritu, pero hacen con su vida lo que le da la gana. Y le dicen al Espíritu Santo, parquea el carro ahí. Santo. Por eso que hay diferencia entre iglesias e iglesias. Y estas iglesias que tienen dimensión espiritual hablan nada más que de esto. Lo venden todo y compran el reino de Dios. Lo venden todo, pero es una diferencia. Que hay una característica, que son manada pequeña. No es para todo el mundo. Manada pequeña. A vuestro Padre os ha placido daros el reino. A mi Padre os ha placido daros pequeño. Manada no es la cantidad que llena una iglesia. Alimentaba 5,000. Sin contar mujeres y niños. Pero lo seguían 12 nada más. Una cosa es vivir bajo su cobertura y otra cosa es andar con él. Amén. Por eso me niego a ser uno del montón. Cuando vives en el Espíritu, cuando reinas con Cristo, los enfermos son sanados. En tu dimensión espiritual, un demonio cuando tú llegas tiene que irse. No tienes que ponerle la mano a nadie. Con la sombra de Pedro se sanan. Con los trapos de tu sudor se huyen los demonios. Porque tú tienes una dimensión espiritual del reino de Dios. Eso es un conocimiento adquirido. Un conocimiento revelado. Cuando yo estoy orando, me imagino cosas que usted nos enseña. Y siempre me imagino mi óvulo derecho con sangre aquí y sangre en mi dedo y Así que digo, diablo. Es una dimensión espiritual nueva. Es una dimensión que no se te puede olvidar. Que donde quiera que tú vayas, la Biblia dijo, todo lo que pisares en la planta de tus pies será tuyo. Y que tienes una señal, era una señal de los sacerdotes. Y era ungir con la sangre el lóbulo derecho, el dedo gordo del dedo y el del pie. Eso todavía está ungido sobre ti. Es una marca espiritual. Nadie te lo ve. Pero en el mundo espiritual sí saben que tú vienes ungida. Ajá. Imagínate tú. Y todos andan así. Estás rodeado. Pulseras y sus collares. Entonces yo siempre llegaba y hola, buenas tardes, bla, bla, bla. Pero el Señor me trajo una revelación y me dijo, no toques a nadie, a menos de ser un saludo. No bendigas a nadie, porque ellos me maldicen. Entonces yo cuando me voy, yo primero oro, todo el tiempo estoy orando. Tarde de mi trabajo, perdóname si yo lo había hecho, saludarlo, tocarlo por desconocimiento.
adelante no dejes que mi mano toque a ninguno de ellos y quítalos de mí, no los acerques. Ya. Bueno, eso pasó, yo me fui y yo miré ese cambio cuando yo me puse en petición, en oración todos los días, así, que un saludo, bueno, yo no me puedo negar a nadie, como más que agua, pero no tocarle la mano. Y ahora llego, o sea, buenas tardes. Todos, Señor bendito, me arrancaste toda esta gente de aquí, que están llenos de collares y de Que se todo. echan en la mano el Sí, polvo. entonces dije, quítame, Señor, esta gente, que no me toque mi mano, que no me den una palmadita, aléjalos de mí. Ahora saludan, oh, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Y antes no llegaban y, ay, que no sé qué, y uno les dice, un saludo, Sí, les es real. desea uno un saludo, pero ellos no van con esa intención, ellos te quieren tocar, te quieren saludar de beso, de abrazo, y Eso no. se llama ministrarte, ministro. No. Ellos van a ministrarte. Ahora, voy para allá. Cuando tú practicas una obra del diablo, cuando tú eres un hijo de Satanás, así mismo, aunque le digan que no, a que digan que Elifaz no dice eso, voy a ti. Cuando tú eres un hijo del diablo, palero, santero, mayumbero, espiritista y cualquier de esas ramas, eres hijo del diablo. Tu papá es Satanás, o Lofi es Satanás. Entonces, por un mal, todos esos son diablos. El rey de los cielos, y tú sabes, eso es el diablo. Ok. Cuando tú estás en un centro de trabajo, toda la persona se escriben en un cartucho y se ponen en el caldero. Entonces, el hombre de Dios, la mujer de Dios, sabe que está en una dimensión espiritual donde eso no le funciona. No. Te choca, pero en el tacón de tu zapato. Oye, pero tú tienes que ser una mujer llena del Espíritu Santo y con todas las puertas cerraditas. ¿Entiendes? Y no ignorar sus maquinaciones. Son enemigos de tu Cristo. Sí. Aunque tú vayas a su centro y lo veas la cruz allí y lo veas clavado. Ese no es. ¿Entiendes? Entonces, donde tú veas los que trabajan en el casino, que están llenos de paisanos míos, y que por regla general, todos que no tienen a Cristo tienen a ese. En primera, todo el mundo sabe que el que no tiene a Dios está contra Dios. El que conmigo no recoge, más esos que tienen ya una dimensión espiritual, esos son enemigos de Dios y por consiguiente enemigos tuyos. Y agarran tu nombre, lo escriben, van a la brujería y ponen tu nombre. Donde echan sangre de animales, donde echan aguardiente y toda la obra, ahí está tu nombre. Para que te parta un rayo, para que se te parta la pata, para que te aparte y no le haga sombra, o para endulzarte y sea su amiga. Porque si quieren hacerte tu amiga, entonces te hacen algo con miel y cosas para endulzarte. Entonces tú sabes qué bien, qué amiguita tengo, amiguita, y te tienen ahí. Eso es sin contarte. Sí. Una trabajadora que es cubana también. Ay. Y su hijo es cubano también. Ay. De repente yo vine a Antiel y me dio un arroz con leche. Porque me estaba contando sobre el dulce cubano, dulce así cubano que yo ni conozco. Sí, muy Y bueno. me lo trajo a Antiel y yo dije, no me está gustando eso que me lo dio a mí. Y dije, no voy a tomar eso. Yo lo voy a dejar en
en el maletero lo voy a dejar yo no ni lo voy a abrir ni nada. Y pues yo dije, pero bueno, ¿qué loco voy a decir yo a ella cuando me pregunte? Porque no puedo mentir. ¿Qué loco voy a decir yo a ella? Y déjame pensar. Bueno, cuando el próximo día me dijo, cuéntame, ¿cómo te gustó el arroz con leche? Dije, mija, no podía ni tomarlo. Yo estaba ocupado, me levanté, yo estaba haciendo cosas, no tenía tiempo. Yo dije, ¿sabes qué? No voy a pensar en esto mucho, que es lo que me va a decir ella el próximo día. Llegué el próximo día y no me dijo nada. Me habló normal, ¿cómo tú estás? Y así tranquilo. Dile a tu hermana Dania que te haga un arroz con leche. Te estoy dando la sabiduría de Dios. Cuando tu hermana Dania, qué monstruo, le estoy dando promoción, si me está mirando, haciendo arroz con leche, que tú lo pruebes, ¿eh? Cuando ella te pregunte, le diga, eso es lo mejor que hay. Ya lo probé, no es el tuyo, no es el tuyo. Pero Pablo decía, eso es dimensión espiritual. Un ídolo nada es. Y la comida sacrificada a los ídolos nada es. Decía Pablo, si a mí me invitan a comer una comida sacrificada a un demonio, porque dice, el que sacrifica a los ídolos, a los demonios sacrifica. Pero con el poder que tú tienes en Cristo, Pablo lo santifica, ora por él, lo bendice, neutraliza el veneno y te lo puedes comer. Ahora, si hay otros hermanos al lado que no tienen la dimensión espiritual que tú tienes, hablando Pablo, y dicen, mira, mi hermano se está comiendo esa comida que se la dieron a un demonio, me lo voy a comer yo también, y mueren al instante. Entonces viene a ser tu fortaleza, ocasión de caer a un débil. Por eso no te lo comas tampoco. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. A mí me han dado comida y me han dado veneno. Ya saben el testimonio que me han tratado de envenenar con café y cosas. Y no me mató. Pero cuando tú tienes por el Espíritu que te dice no, la Biblia dice bendice a tus enemigos. Pero ella recibió por el Espíritu que le dijo no. Él sabe por qué no. Aunque dice la Biblia, bendice. Porque tú le estás diciendo que Dios te bendiga, que Jehová te toque, que Jehová te transforme, que Jehová te saque de la brujería. Entonces tú lo puedes hacer. Es una bendición. Eso. Ora por ello. Porque dice bendice a tu enemigo. Pero algo el Espíritu Santo te mostró de que cuidado con acercamiento. ¿Entiendes? Sí. Ojo. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Viví dentro del monstruo y le conozco cómo es las entrañas del monstruo. ¿Entiendes? Lo siento, pero en mi tierra dicen que el que no es de Congo es de Carabalí. En mi tierra dicen que el que no corre, vuela. ¿Están entendiendo? Sí. Digo, cuando tú ves un cubano, si no está caminando con Cristo, ojo con él. Ojo con él. El error es que piense que todos somos iguales. No, hay pastores cubanos, hay mover cristianos. Yo tengo un equipo de amigos, apóstoles, bendito sea el Señor, de donde yo salgo, y hay un mover tremendo en Cuba. Hay un mover tremendo en Cuba. Cuba tiene un avivamiento tremendo. Lo que es la región de Oriente, Camagüey, esa zona están prendidas. Bendito sea el Señor. Pero la brujería está que arde. Dicen que en la calle todo el mundo vestido de blanco con collares, ya está así. Aquello es terrible, la proliferación del diablo. Amén. Seguimos. Dice, la parte de Dios en este nuevo nacimiento implica el perdón de nuestro pecado y para hacerlo, Él envió a su unigénito Hijo a morir en la cruz como nuestro sustituto. Segunda de Corintios, ese ya lo leímos. De esa manera Jesús pagó totalmente nuestra deuda de pecado. Él es nuestro sacrificio, es decir, que sufrió vicariamente a favor nuestro. Filipenses capítulo 2, 6 y 8. Filipenses capítulo 2,
del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó en él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y Bendito. estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok. Amén. Amén. Romanos 5:10. Yo creo que lo leímos ya. Ok. Entonces, aquí la palabra que está ahí, que a lo mejor no conocen, es vicaria. Han oído a lo mejor lo que salen de la religión católica, el vicario. El vicario es alguien que sustituye a alguien, un sustituto. Entonces, Cristo fue nuestro vicario. Cristo fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Esa es la palabra vicario, sustituto. En la iglesia católica, donde la mayoría conocen, es aquel ayudante del sacerdote, que cuando el sacerdote falla o tiene algo, él toma el cargo ese. Ese le llaman el vicario. ¿Sí o no? Iglesia católica, vicario, sustituto del sacerdote, el ayudador del sacerdote que lo ayuda. ¿Entiendes? Exactamente, ese es el vicario. Por eso aquí está la palabra vicaria. Cristo fue nuestro sustituto en la cruz. Amén. Entonces, la expiación, otra palabrita, expiar, ¿qué significa, pastor? Purificar. Cuando aquí dice expiación, dice purificación. Cristo nos purificó. Nos pasó por el filtro. Se quedó con el pecado y tú quedaste filtrada. Es como una hemodiálisis. Es como un riñón artificial. Cristo nos limpió, nos purificó, expió nuestra culpa. Todo el pecado se lo llevó Él y nos dejó limpio. Esa es la obra de la expiación. Amén. Amén. La expiación sustituta o vicaria, aquí podías ver la palabra sustituta o vicaria, la expiación sustituta de nuestro Señor es medido por el cual un Dios santo, justo, perdona al pecado y nos hace santo como Él. Juan 15:15. Fuera, en el nombre de Jesús. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, que ese Dios santo, ese Dios puro, te limpia de manera tal que ya no eres enemigo, ahora eres amigo. Porque a ese amigo él le dice sus secretos, pero ¿cuáles secretos? Los celestiales, los de allá arriba, de donde él es. De aquí abajo, el que te está diciendo secretos es el diablo. Todo cuando tú veas sectas que tienen secretos, sectas que tengan secretos, ahí está el diablo metido. Lo de Dios es limpio. Y para todos. Amén. No hay nada secreto. Te dio su palabra. Estás completo. No hay secreto. Todo lo que es sectario, que tiene secreto, es satánico. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ojalá que esta verdad te haga libre. Todo lo que es oculto, secreto, que no perdona, eso es del diablo. Cristo te hace su amigo. ¿Sí o no? Amén. Nuestra limpieza no viene de ser un religioso, ni tampoco de la confesión de pecado o que ya me arrepentí. No. Viene de la sangre de Jesús, derramada en la cruz del Calvario. Es por gracia. Amén. Es por gracia. Sí.
Si creemos que Él murió para pagar las deudas que teníamos y luego aceptamos el sacrificio a nuestro favor, somos perdonados de nuestro pecado y Dios los borra. Como dice Efesios 1:7. Miren ahí lo que dice Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Amén. Y ahí mismo Efesios 2:1. Y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida. Es decir, que estábamos muertos cuando estábamos en pecados, delitos. Él nos dio vida. Una persona para vivir tiene que venir a aceptar al Señor, aceptar su sangre. Nacer de nuevo. Ser lleno del Espíritu Santo. Caminar con el Espíritu Santo. Conocer las leyes del reino de Dios. Vivir bajo las leyes del reino de Dios. Bajo los conceptos del reino de Dios. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Y Juan 17, 2, 3. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bendito sea el Señor. Eso es Jesús hablando con su papá. Amén. En la dimensión de hijo, hablando con el Padre, que es la misma secuencia. Amén. Amén. Termino. Y no quiero terminar sin que quiero que lo apunten. Quiero que vayan a Hebreos capítulo 10. Esto me lo dijo el Espíritu Santo. Y lo voy a soltar. Amén. ¿Sí? Hebreos capítulo 10, 26. Alerta. Centinela alerta. Búscalo en sus Biblias. Dice, pero si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Se acuerdan Juan 8:32? Conocerás La verdad y la verdad te hará libre. Es decir, que está diciendo después de haber sido libre. Si pecas deliberadamente después de haber sido libre, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Deliberadamente, aquellos que tienen ya la conciencia cauterizada, que pasan por alto lo que hizo Dios por ellos, pero no para ahí. 28. Fíjense, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Te está llevando a la ley de Moisés. Y como con 2 o 3 que te acusaban y que testificaban que tú te hiciste testigo, cometiste un error, dice que esa persona, out. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y el que tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, apartado, consagrado, comprometido y matrimoniado, tenga por inmunda la sangre del pacto. De gracia. Con el testimonio de 2 o 3 ya moría. ¿Cuánto más piensa que va a recibir aquel que pisotee la sangre del Señor y que la tenga por inmunda? Entonces, hay que nacer de nuevo para evitar eso.
Cuando tú pecas deliberadamente es porque tú no has nacido de nuevo. Es un carnal todavía. Usted no tiene temor de Dios. Usted tiene la conciencia cauterizada. Y lo que duele eso es que pisoteas la sangre que me limpió a mí también. Aquella que me limpió cuando yo estaba podrido y me ha hecho un hombre de Dios. Esa sangre tú la estás pisoteando. Eso parte el alma y penetra hasta los tuétanos del corazón. Esa palabra. Queremos recibir lo sobrenatural a la existencia. Sí o sí debemos nacer de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, podemos cometer eso. Porque el que no nace de nuevo está todavía en la carne. Y el que está en la carne es del diablo. Porque la carne es animal diabólica. ¿Sí o no? ¿Por qué le digo esto? Porque la verdad siempre triunfa. Bendito sea el Señor.